Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando este tema, elecciones generales en Guatemala 2015. Para esto nos acompañan la historiadora María Aguilar, la politóloga Gabriela Carrera y el secretario ejecutivo de FEJER, Walter Emilio Cook. Ellos nos están ayudando a entender cuál fue este proceso en el que hubo proceso electoral, hubo crisis política en Guatemala y luego hubo elecciones. En este bloque número 3 vamos a hablar un poquito de cómo es que llegamos a las elecciones después de haber habido en las plazas de casi todas las cabeceras departamentales de Guatemala rótulos que decían: en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Qué podemos decir de las elecciones entonces, María? ¿Cuál ha sido tu reflexión al respecto? Bueno, yo creo que hasta cierto punto una crítica fuerte que hay que hacer es sobre el trabajo que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Creo que hubieron cientos de denuncias acerca de fraude aún antes y durante las elecciones. Y bueno, el partido líder había sobrepasado el techo de campaña. Hubieron muchas acciones donde el tribunal pudo haber actuado y haber tomado una decisión diferente acerca de las elecciones. Y no es porque no se quisieran las elecciones solo por un capricho, es que simplemente se pedía retrasar las elecciones para poder entrar al proceso electoral de una manera un poquito más equitativa, de una manera más justa, donde no tuviéramos el montón de candidatos con procesos en contra y con denuncias de corrupción, ¿no? Entonces eso creo que tiene que ser uno de los análisis donde no es simplemente que no se quisieran elecciones, sino que se querían elecciones en planos diferentes, ¿no? Y bueno, se fueron a las elecciones y se ha hablado mucho de que la gente fue a votar, ¿no? De que la gente fue a votar y que eso muestra, lo han tratado de presentar como una muestra de la democracia y de cómo funciona, pero yo creo que entonces ahí tenemos que ver los números, ¿no? Tenemos que ver que, bueno, el 70% fue a votar, pero eso también quiere decir que el 30% no fue a votar, se abstuvo de votar. Y si vemos los números del primer lugar, es un 23%. Entonces, aún así, tiene más legitimidad el abstencionismo que el que quedó en primer lugar. Y eso es algo que también tenemos que analizar, donde, bueno, sí la gente fue a votar, pero ninguno de los primeros 3 lugares, en verdad, tienen una legitimidad en el país, creo yo. Walter, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Coincidirían ustedes con lo que nos dice María? Sí, de hecho el análisis es eso, ¿verdad? Que hay un 70% de abstencionismo entre votos nulos y en blanco, ¿verdad? Y creemos también de que había un gran mito también aquí, dándole otra forma a esto, que el partido líder iba a ganar con el voto rural también, ¿verdad? O sea, quiero enfocarme en eso, que era como un mito que teníamos, ¿verdad? Pero en estas elecciones se rompió eso, ¿verdad? Que realmente, si se dan cuenta, el voto rural tampoco fue para este partido. Y el clientelismo también no tuvo mucho efecto en estas elecciones, ¿verdad? Entonces, Gaby, ¿tú pensarías que estas elecciones sí nos están poniendo sobre la mesa cosas nuevas? ¿Nos están volviendo a poner cosas viejas que ya sabíamos? ¿Qué dirías tú? Yo creo que un poco de las dos, ¿verdad? Yo creo que comparto con María que el análisis de la democracia no se puede quedar solo en el estudio de los números, ¿verdad? Yo creo que el ir a las urnas el 6 de septiembre fue algo que no tenía que ver con elegir a los representantes. Y si eso no sucede con el voto, no hay posibilidad de que suceda en ningún otro momento en la historia democrática de 4 años, ¿verdad? Y eso es importante recalcarlo porque creo que estamos perdiendo mucho de la esencia de la democracia más, digamos, más limitada, ¿verdad? El voto como lo mínimo necesario para una democracia. Y un voto que signifique, bueno, voy por él y voy porque me representa y porque creo que lleva mis demandas como ciudadano y mis necesidades como persona a lo público, a la discusión donde tomamos la discusión de lo público. Creo que esa discusión se instala y se instala mucho más generalizada. Ya veníamos procesos electorales anteriores donde la discusión del voto nulo, del abstencionismo, pero yo creo que eso fue una discusión que se amplió y es una discusión buena a ampliarse. Creo que la discusión con mayor fuerza, mucho más seria de la crítica a los partidos políticos es otra discusión que se instala. Yo recupero la otra gran discusión en términos de partidos políticos que se instala, es la del financiamiento público. Y en relación a la ciudadanía,
el tema importante que yo, al menos en mi conciencia política que tengo, nunca lo había visto como hoy, la necesidad de organizarse. Y eso es uno de los aportes más grandes que tienen las movilizaciones a nivel de las cabeceras, a nivel de las comunidades. Y esto va de la mano con el otro gran aporte que creo que es un tema nuevo, para ser positiva, y es el de articularnos, ¿verdad? Todos esos puentes que se armaron, por ejemplo, entre organizaciones campesinas, organizaciones de chavos, entre universitarios, entre profesionales, es algo que nunca se había visto y hoy, creo yo, quisiera creer que es un tema político al que le vamos a entrar con mucho más fuerza que la simple crítica que siempre se hace o el simple análisis de los resultados electorales. Entonces, yo tal vez le preguntaría a María, porque está el otro lado de las cosas, ¿verdad? Está el análisis que dice, sí, pero 70% de la gente salió a votar y además parece que el voto parece que fue conservador. ¿Qué dirías tú? Bueno, yo creo que entonces, bueno, tenemos que ver también por qué fue a votar la gente, ¿no? Creo que era mucho hablar del un voto de castigo, que se ha dicho, no era castigar al candidato que decía que le iba a tocar, pero yo creo que también tenemos que ver un voto de mucho miedo, ¿no? De miedo, no era solo castigo, pero era también miedo a que él fuera a quedar, y creo que eso también influenció un poco en los resultados. Y luego, bueno, vemos los resultados y sí, es un voto conservador, y eso hay que analizar entonces también a la misma sociedad movilizada, ¿no? Entonces tenemos las plazas llenas, tenemos un paro nacional, pero a la hora de las elecciones los resultados nos dicen que la sociedad sigue siendo conservadora y que sigue queriendo a los militares en el poder. Y entonces ¿qué? Entonces, ¿cómo? Entonces es difícil ser un poquito optimista con esos resultados, siento yo, ¿no? Porque tenemos en primer lugar, y bueno, una de las cosas que yo creo que hay que aclarar es que creo que en medios de comunicación se habló de que el primer lugar arrasó, ¿no? Que Jimmy Morales arrasó. Y bueno, eso también no, creo que el rol de los medios es algo que hay que analizar muy fuertemente en las noticias que ponen, en las encuestas sobre todo. Y bueno, no arrasó un 23%, no, tampoco es arrasar con que también el voto. Hay que recalcar también el voto cruzado que se dio, ¿verdad? Realmente eso no se veía anteriormente. Como vemos como un FCN que a pesar de ir en un último lugar logra meter 12 diputados, ¿verdad? Y como un partido que a principios de abril iba encabezando las encuestas y logra meter 44 diputados, yo creo que también eso hay que analizarlo, ¿verdad? Realmente las alianzas que se dieron, la gente está tomando locales. Mayor conciencia también, ¿verdad? De que no exista una aplanadora en el Congreso también, ¿verdad? Es importante ir analizando también esos fenómenos. Pero entonces, María, estaríamos, a ver, tomando en cuenta lo que nos dice Walter, estaríamos quizá ante unos ciudadanos que votan, y sí votan estratégicamente, pero dentro de un marco conservador. Digamos, llevado más por los temas que decías tú de castigo o de miedo a que algún candidato quedara. Yo creo que hay que hacer un análisis también donde es diferente el voto rural y el voto urbano, eso creo que sí, y el voto urbano de por sí es bastante conservador, y esto lo demuestran resultados de la capital, Quetzaltenango, por ejemplo, los primeros 3 lugares fueron también bastante conservadores. Entonces, creo que de por sí los centros urbanos son muy conservadores, eso hay que hacer un análisis y de muchas cosas, no solo de por qué votan como votan, pero también de la educación que se tiene, de que no se piensa por qué se quieren elegir a militares nuevamente, por qué no se piensa que hay que salir de esos patrones, ¿no? Y bueno, en las áreas rurales lo que hay que analizar también son las alianzas que se crean a nivel local, porque ahí es cierto que importa quién quede de presidente, pero también muchas veces lo que importa es quién queda de alcalde, quién queda de diputado, porque ellos son los que están haciendo alianzas con mineras, con hidroeléctricas, con otras compañías. Entonces ahí las dinámicas locales son bastante diferentes, y esas son las alianzas que hay que ver de por qué el primer lugar logra votos en lugares donde ni siquiera se miraba una foto de él. Sí, yo entonces volvería, Walter, contigo. En lo rural, ¿cómo vieron ustedes ese comportamiento? Realmente la gente se enfocó más también, y por lo decía aquí que
había mucho clientelismo también, ¿verdad? En este caso podemos observar que en lo rural también tuvieron ese miedo también de poder cambiar a diputados, porque sigue el caciquismo también, ¿verdad? En este caso en Totonicapán, sí, en Izabal también, ¿verdad? Entonces considero que el voto también rural fue un poco conservador también, ¿verdad? Y ese miedo también de poder cambiar también, pero siempre prevalece el voto cruzado también, ¿verdad? Que al final también nos ayudó bastante, ¿verdad? Ajá, sí se considera entonces este tema del voto cruzado, que sí ha sido bastante mencionado en la prensa, y hay muchos analistas que hablan como de que un voto muy inteligente. Yo oí hasta el tema de un voto muy sofisticado a veces, ¿verdad? No sé, bueno, como te miro sonreír, Gaby, ¿qué es lo que provoca la sonrisa? Yo creo, bueno, a ver, yo creo que cuando analizamos los datos de los resultados de las elecciones, a mí me parece que se votó por el menos político, ¿verdad? Es decir, se intentó votar por aquel que se desligaba entre lo que había de los políticos tradicionales, ¿verdad? Creo que no se cobró, ni se tiene mucha conciencia de que es un partido donde la mitad de sus fundadores son militares, por ejemplo. Creo que eso no existe. Creo que el peso de moralejas, de la tele, de verlo sonriente y simpático al candidato de FCN Nación, prevaleció mucho más y creó también cierto atisbo de confianza, ¿verdad? Porque yo creo que sí existió las personas que rechazaban votando a otros partidos, pero también existió la gente que creía realmente en un voto convencido por este proyecto, ¿verdad? Ahora, que se vincule con un proyecto militar, yo no sería tampoco tan optimista, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creo que era difícil escoger entre los partidos que existían un candidato primero que no fuera conservador, ¿verdad? O sea, no habían opciones realmente no conservadoras independientemente de la línea, entre comillas, ideológica que podían tener, digamos. Eso era hilar muy fino. Y tal vez aquellos que podían tener una propuesta medianamente diferente tampoco fueron expuestos en el debate público, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí nos debiéramos de sentir orgullosos y este sí es un tema antiguo, ¿verdad? Si nos tenemos que sentir orgullosos de los resultados de la democracia, yo entro en contradicción. A mí me parece que es importante ir a votar. Me encantaría que fuera en otras condiciones, con otros partidos. Yo sí espero que en 4 años pueda decir yo me siento orgullosa, voy a ir a votar por esta persona. Digamos, es importante en el término de saber que las personas en Guatemala, los ciudadanos y las ciudadanas, están convencidas de la democracia, ¿verdad? Pero creo que hay que ir un paso más allá. El problema de hablar solo de las elecciones, sin hablar en lo que se viene ahora, después, en estos próximos 4 años, en eso sí soy optimista yo. Y las elecciones son un pretexto genial para comenzar a hablar de la construcción de proyectos en plural, que son necesarios, de país diferente. Muy bien. Con las palabras de Gaby vamos a cerrar este bloque en el que hemos tratado de vincular entonces la crisis política que se comienza a partir del 15 de abril con el hecho de que hubo elecciones y se votó en ellas. Y hemos entonces dado un repaso rápido, que es lo que nos permite el tiempo en televisión, sobre algunos elementos que consideramos importante a tomar en cuenta. Vamos a dejar aquí entonces este bloque y regresamos para nuestro último bloque en breve. Estamos con la historiadora Ruth Tánchez, conociendo tu perspectiva en relación a las elecciones generales celebradas recientemente. ¿Qué lectura se puede dar en ese marco histórico, pero también que en la actualidad se generó una crisis política y estas mismas elecciones se celebraron en el marco de esta crisis? Voy a empezar diciendo que es el primer momento de elecciones que no se sabe por quién votar, que se va a las urnas con mucha incertidumbre porque hubo
las movilizaciones motivaron a determinado sector de la población a reflexionar si habían o no habían condiciones para hacer las elecciones. Se consideraba que tendrían que haberse dado las reformas a la ley electoral para evitar que se volvieran a repetir los mismos vicios de la actual clase política, principalmente en el Congreso de la República, que ha dado muestras de una descomposición de su función política que debería de tener en el cargo. Durante estos periodos de 1985, que fue una fiesta cuando la democracia cristiana asume el poder, había muchas esperanzas de cambios para el país. Y podemos recordar cuando asume ese acto público en donde hubo autoridades indígenas, donde hubo bombas, cohetes, bailes, marimba, y cómo durante los años de gobierno se fue vislumbrando que atrás de un presidente civil había todavía una fuerza muy grande del ejército de Guatemala. Y posteriormente, con la firma de los acuerdos de paz, también hubo otra esperanza, considerando que se iban a implementar los acuerdos de paz, pero ya los analistas durante estos años que han transcurrido, se llega a la conclusión que la firma de la paz no fue más que para establecer el modelo económico agroexportador, en donde se abren las puertas a la minería, al monocultivo, emitiendo leyes paralelas a la implementación de los acuerdos de paz, y que prácticamente desde el periodo de Arzú, después Berché, posteriormente FRG, UNE, lo que hemos notado es leyes que se han aprobado en el Congreso de la República, que lo que han hecho es abrir las puertas a la iniciativa privada nacional e internacional para venir a la expoliación de los bienes naturales en los pueblos indígenas, y donde también están asentadas las familias campesinas. Es una suma lo que vino a desbordar el vaso de agua, y que el efecto, si bien es cierto, aparentemente es urbano, pero es un efecto rural, con los grados de desnutrición, desempleo y la concentración de la tierra, en donde los campesinos no lograron acceder a la tierra, un modelo de acceso a tierra fallido, que es el modelo de mercado, conflictos agrarios no resueltos, y a ellos se sumaron todos los que generó esta implementación del nuevo modelo en el campo, donde hoy, por ejemplo, tenemos presos políticos en Huehuetenango, nuevos presos políticos por estar en contra de la construcción de hidroeléctricas en territorios canjobales. Entonces, es una suma, un detonante, y que hoy por hoy estamos en un callejón sin salida, ante una segunda vuelta con un partido político aparentemente nuevo, pero del cual necesitamos saber quiénes son los que lo están financiando, quiénes son las personas, porque ya observamos que hay diputados que se han postulado por ese partido y que son exmilitares que han estado en el conflicto armado en el Ixil y en otros lados con un pasado oscuro. Y la UNE, que ya estuvo en el gobierno también, socialdemócrata con Álvaro Colón, pero que vivimos un ejercicio de sistema de diálogo que no tuvo resultados y que finalmente se cerró cuando las organizaciones decidieron salir a la calle, porque no hubo modo de detener el modelo económico que se impulsaba y la represión en el campo.